Hola, sean bienvenidos a Ecos de lo Macabro. Esta noche les contaré dos historias macabras que ocurrieron hace algunos años, en lugares donde la gente vive alejada del mundo moderno. Sitios en los que lo inexplicable aún se manifiesta y donde suceden cosas que muchos se niegan a creer. Pero hoy, tú serás el juez, si estas historias te atrapan. Déjame un comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, apaga la luz y comencemos. Yo tenía apenas 11 años cuando todo esto pasó. Mi hermano mayor, Antonio, vivía con su esposa en un rancho que heredó de mi abuelo, allá por el norte de Veracruz, casi rozando con Puebla. Era un lugar apartado, rodeado de monte espeso y cerros que se perdían en la neblina. Mis padres me enviaban cada tanto a ayudarle con las labores del campo, porque Antonio no tenía más familia cerca y el trabajo era pesado para dos personas solas. Recuerdo que ese año la tierra estaba seca como hueso viejo. No llovía desde hacía meses. El maíz se moría antes de crecer. Los animales flaqueaban, y mi hermano caminaba de un lado a otro con la mirada perdida, rezando en voz baja. Su esposa, Lucía, trataba de mantener la calma, pero yo la veía llorar cuando creía que nadie la observaba. Una tarde, mientras recogíamos leña seca cerca del lindero del monte, Antonio me dijo que había conocido a alguien que podía ayudarnos. Una mujer que vivía monte adentro. Nunca dijo su nombre, solo la llamaba la señora del cerro. Yo no entendía bien de qué hablaba, pero noté algo raro en su voz, como si tuviera miedo y alivio al mismo tiempo. Pasaron 2 semanas, y entonces llovió. Fue una lluvia extraña, que caía solo sobre nuestro rancho. Los vecinos más cercanos, a varios kilómetros de distancia, no vieron ni una gota, pero en nuestra tierra el agua corría como río. Antonio sonreía como no lo había visto sonreír en meses. Lucía también parecía aliviada, aunque algo en sus ojos se veía distinto, más oscuro. Yo le pregunté a mi hermano cómo había conseguido que lloviera. Él solo me puso la mano en el hombro y me dijo: «Hay cosas que es mejor no preguntar, chamaco, solo agradece». Pero yo no era tonto. Sabía que algo había pasado, algo que él no quería contarme. Los meses siguientes fueron buenos. El maíz creció fuerte y verde. Los animales engordaron. La cosecha fue la mejor que habíamos tenido en años. Antonio vendió parte de la producción y hasta pudo comprar herramientas nuevas. Todo parecía ir bien, hasta que Lucía quedó embarazada. Al principio fue motivo de alegría. Sería el primer hijo de la pareja. Mis padres vinieron a visitarlos, trajeron regalos, hablaron de nombres y de preparar la casa para el bebé. Pero conforme pasaban las semanas, algo cambió. Lucía se puso pálida, muy pálida. No importaba cuánto comiera, parecía que la vida se le escapaba por dentro. Antonio insistía en llevarla al pueblo para que la viera un doctor, pero ella se negaba. Decía que estaba bien, que solo era cansancio normal del embarazo, pero yo la veía en las noches cuando no podía dormir. Se sentaba junto a la ventana mirando hacia el monte como si esperara a alguien, y entonces una madrugada de octubre el bebé nació. Llegó antes de tiempo, muy antes, tan pequeño que cabía en mis 2 manos juntas. Lucía gritó durante horas. No había partera, no había doctor, solo Antonio, yo y el miedo. Cuando el niño por fin salió no lloraba. Lucía sollozaba aferrándose a la criatura. Antonio corría de un lado a otro sin saber qué hacer. Yo me quedé paralizado en una esquina, viendo esa cosita tan frágil, tan quieta. Pero entonces el bebé tosió y abrió los ojos. Era un varón, pequeño, débil pero vivo. Antonio lo tomó en brazos y lloró de rodillas. Lucía solo repetía una y otra vez: «Gracias Dios, gracias». Pero algo dentro de mí no se sentía bien. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire de la casa se hubiera vuelto más pesado, como si algo más hubiera entrado con ese niño. Decidieron llamarlo Miguel. Antonio dijo que lo bautizarían en cuanto estuviera más fuerte, que no querían arriesgarlo con el viaje al pueblo. Pasaron días, luego semanas. El bebé seguía siendo pequeño, pero comía bien, dormía. A veces, porque había noches en las que lloraba sin parar, y lo extraño era que solo lloraba cuando estaba solo. Si Lucía lo cargaba, se callaba. Si Antonio lo arrullaba, se dormía. Pero si lo dejaban en su cuna,
aunque fuera por un momento, comenzaba a llorar de una forma que ponía la piel de gallina. Un llanto agudo, desesperado, como si alguien lo estuviera lastimando. Una noche me desperté por ese llanto. Salí de mi cuarto y caminé descalzo hasta la habitación donde dormía el bebé. La puerta estaba entreabierta. La luz de la luna entraba por la ventana. Y entonces lo vi. Miguel estaba en su cuna llorando, moviendo los bracitos, pero junto a él había una sombra que no debía estar ahí. Me quedé congelado en el pasillo, sin atreverme a respirar. La sombra se movía sobre la cuna. No era como las sombras normales que hace la luz de la luna. Esta era diferente, más densa, más real. Se inclinaba sobre Miguel como si lo estuviera observando, o peor aún, como si lo estuviera arrullando. El llanto del bebé comenzó a bajar, poco a poco, hasta que se convirtió en un murmullo suave, y luego en silencio. La sombra se quedó ahí un momento más, y entonces lentamente se deslizó hacia la ventana y desapareció. Yo corrí de regreso a mi cuarto y me metí bajo las cobijas temblando. No le dije nada a nadie. Pensé que había sido una pesadilla, que mi mente me había jugado una mala pasada por el cansancio. Pero a la mañana siguiente, Lucía encontró la ventana de la habitación del bebé abierta. Ella juró haberla cerrado antes de dormir. Antonio revisó la cerradura. No estaba rota. No había marcas. Simplemente estaba abierta. Desde esa noche las cosas empeoraron. Lucía empezó a despertarse sobresaltada, diciendo que escuchaba pasos alrededor de la casa. Pasos suaves, como de alguien que camina descalzo. Antonio salía con un machete a revisar, pero nunca encontraba nada. Los animales también comenzaron a actuar raro. Las gallinas no querían acercarse a la casa. Los perros ladraban hacia el monte durante horas, con el pelo erizado, hasta que Antonio tenía que encerrarlos porque no lo dejaban dormir. Y Miguel seguía llorando todas las noches, pero solo cuando estaba solo. Una tarde, mientras Antonio estaba arreglando la cerca del corral, llegó un hombre del pueblo. Era don Jacinto, un señor mayor que conocía a mi abuelo desde hace años. Venía a comprar algo de maíz. Mientras Antonio preparaba los costales, don Jacinto se quedó mirando hacia el monte. Arrugó la frente, como si estuviera pensando en algo. Luego me miró a mí y me preguntó: «Chamaco, ¿han visto a alguna mujer rondando por aquí?» Yo negué con la cabeza, confundido. «¿Por qué pregunta, don Jacinto?» Él bajó la voz, como si no quisiera que Antonio lo escuchara. «Porque hace unos meses, cuando pasé por el camino de allá arriba, vi a una mujer parada cerca del lindero. Una mujer que yo no conocía. Y eso es raro, porque aquí todos nos conocemos». «¿Cómo era?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Don Jacinto se rascó la barbilla, alta, delgada, vestida de blanco. Tenía el pelo largo y negro, pero lo más raro fue su cara. Se veía joven, demasiado joven, como si tuviera 20 años, pero algo en sus ojos hizo una pausa. Sus ojos parecían viejos, muy viejos. No dije nada, pero algo dentro de mí supo que esa mujer tenía que ver con todo lo que estaba pasando. Don Jacinto se fue poco después. Antonio no le preguntó nada sobre la mujer. Yo tampoco dije nada, pero esa noche, cuando ayudaba a Lucía a preparar la cena, me atreví a preguntarle: «¿Usted ha visto a alguna mujer cerca del rancho?» Lucía dejó de picar las cebollas. Se quedó muy quieta. Luego me miró con los ojos vidriosos. «¿Por qué preguntas eso?» «Por nada», mentí. «Solo, don Jacinto dijo que vio a alguien». Ella apretó el cuchillo con fuerza, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. «No salgas de noche», me dijo con voz temblorosa. «No importa qué escuches, no importa qué veas, no salgas». Esa fue toda su respuesta. Pasaron 3 días más, y entonces una madrugada escuché el grito. Era Lucía. Salté de la cama y corrí hacia su cuarto. Antonio ya estaba ahí sosteniendo a su esposa, que temblaba sin control. Ella señalaba hacia la ventana, incapaz de hablar. Yo miré hacia donde apuntaba. Afuera, parada en el patio, iluminada por la luz de la luna, había una mujer. Era exactamente como la había descrito don Jacinto. Alta, delgada, vestida con un camisón blanco largo. Su cabello negro le caía hasta la cintura, y su rostro era joven, hermoso incluso.
pero había algo profundamente equivocado en él. Nos estaba mirando. Y sonreía. Antonio se levantó de golpe, con el rostro desencajado. Agarró el machete que guardaba debajo de la cama y salió corriendo hacia la puerta principal. «No», gritó Lucía. «No salgas». Pero él ya había salido. Yo me asomé por la ventana, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Antonio caminó hacia la mujer con el machete en alto. Ella no se movió. Seguía sonriendo. Cuando mi hermano estuvo a unos metros de distancia, la mujer habló. No alcancé a escuchar qué dijo, pero vi cómo Antonio se detuvo en seco. El machete se le cayó de las manos. Ella dio un paso hacia él, luego otro y otro. Y entonces, mientras yo observaba paralizado por el terror, la mujer levantó una mano y le acarició la mejilla a mi hermano. Antonio no se movió. Solo se quedó ahí, parado como una estatua. La mujer le susurró algo al oído. Antonio asintió lentamente como si estuviera en trance, y luego ella se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el monte. Pero antes de desaparecer entre los árboles, volteó hacia la casa una última vez y me miró directamente a mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no como los ojos de una persona, sino como los ojos de un animal. Luego desapareció. Antonio regresó a la casa caminando como si estuviera dormido. Lucía corrió hacia él, pero él no respondió. Solo se sentó en una silla y se quedó mirando al vacío. No habló durante horas, y cuando por fin lo hizo, solo dijo una cosa: «Ella va a volver». Los días siguientes fueron una pesadilla. Antonio casi no hablaba. Se la pasaba sentado en el patio, mirando hacia el monte, como si esperara algo. Lucía intentaba hacerlo reaccionar. Le preparaba comida, le hablaba, le rogaba que le dijera qué había pasado esa noche. Pero él solo negaba con la cabeza y desviaba la mirada. Yo tampoco me atrevía a preguntarle. Tenía miedo de la respuesta. Miguel seguía llorando por las noches, pero ahora era diferente. Ahora era como si llorara de miedo, como si supiera que algo malo iba a pasar. Una tarde, mientras Lucía dormía agotada, me senté junto a Antonio en el patio. «¿Qué te dijo esa mujer?», le pregunté en voz baja. Él no me miró. Siguió con la vista clavada en el horizonte. «Me recordó algo que había olvidado», dijo al fin con voz apagada. «Algo que hice hace meses». «¿Qué hiciste?». Antonio cerró los ojos y respiró hondo. Cuando la tierra estaba seca y no teníamos nada, subí al monte buscando ayuda. Alguien me había dicho que había una mujer que vivía allá arriba. Una mujer que sabía de cosas que la gente normal no sabe. Se pasó las manos por la cara. La encontré cerca de un árbol grande, ese que está torcido como si lo hubiera partido un rayo. Ella estaba esperándome, como si supiera que yo iba a llegar. ¿Y qué pasó? Le pedí que nos ayudara. Le dije que nos estábamos muriendo de hambre, que la tierra estaba muerta. Ella me escuchó sin decir nada, y luego me preguntó qué estaba dispuesto a dar a cambio. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Qué le dijiste? Antonio tragó saliva. Le dije que daría lo que fuera, lo que ella quisiera. Yo solo quería salvar el rancho, salvar a Lucía. Pensé que me pediría dinero o trabajo o algo así. ¿Y qué te pidió? Me dijo que me cobraría cuando llegara el momento, que ella sabría que era lo justo y yo acepté, porque era un tonto desesperado que no pensó en las consecuencias. Se quedó callado un largo rato. Luego continuó con la voz quebrada. Esa noche, la noche que salí y hablé con ella, me dijo que había venido a cobrar. Me dijo que iba a llevarse lo que más amaba en este mundo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Miguel», susurré. Antonio asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Le supliqué. Le dije que se llevara cualquier cosa menos a mi hijo. Pero ella solo sonrió y me dijo que ya era tarde, que yo había aceptado el trato, que cada favor se cobra. Yo tampoco entendía cómo había podido pasar esto, pero el miedo que sentía era tan real como el suelo bajo mis pies. Esa noche decidí quedarme despierto. No sé por qué. Algo me decía que tenía que estar alerta, que algo iba a pasar. Me quedé en mi cuarto con la puerta entreabierta, escuchando. La casa estaba en silencio. Afuera, los grillos cantaban. El viento movía las ramas de los árboles. Y entonces, cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido. Era un rasguño suave.
como si algo estuviera arañando la pared de la casa. Me levanté despacio y me asomé al pasillo. Todo estaba oscuro. Pero entonces vi un movimiento en la habitación de Miguel. La puerta estaba abierta. Caminé hacia allá con el corazón en la garganta. Cada paso me parecía eterno. Cuando llegué a la entrada miré hacia adentro, y lo que vi me dejó paralizado. Había algo junto a la cuna. Una sombra. Pero no era una sombra normal. Esta tenía forma. Una forma que no debería existir. Era la mujer. Pero ahora podía verla mejor. Sus pies no eran pies. Eran garras. Garras de ave. Largas y retorcidas, con uñas que arañaban el piso de madera. Tenía a Miguel en brazos. El bebé no lloraba. Solo miraba hacia arriba, hacia esa cosa con los ojos muy abiertos. Lucía estaba dormida en la cama. Profundamente dormida. Como si algo la hubiera hecho caer en un sueño del que no podía despertar. La mujer volteó hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sonrió. Fue una sonrisa terrible, llena de dientes que no parecían humanos. Grité con todas mis fuerzas. «Antonio, Lucía está aquí». Antonio salió corriendo de su cuarto como un loco. Cuando vio a la mujer con Miguel en brazos, dejó escapar un grito de dolor que nunca voy a olvidar. Se lanzó hacia ella, pero la mujer fue más rápida. Saltó por la ventana con una agilidad imposible, llevándose al bebé con ella. Antonio saltó detrás cayendo en el patio. Yo lo seguí. Lucía despertó aturdida gritando el nombre de su hijo. Vimos a la mujer correr hacia el monte, pero no corría como una persona. Se movía de forma extraña, casi flotando, sus pies con garras apenas tocando el suelo. Antonio corrió tras ella, gritando, suplicando. Yo intenté seguirlo, pero era imposible mantener el ritmo. Las ramas me arañaban la cara. Las raíces me hacían tropezar. De pronto escuché la voz de la mujer. Venía desde lo profundo del monte. «No pedí tu hijo, Antonio. Pedí lo que más amarías después y ahora lo tengo». Antonio se detuvo en seco. Cayó de rodillas en medio de la oscuridad, sollozando. Lucía llegó hasta donde estábamos llorando sin control. Lo abrazó, pero él no reaccionaba. Solo miraba hacia la nada. Buscamos durante toda la noche, durante todo el día siguiente, durante semanas. Nunca encontramos a Miguel. Mis padres llegaron al rancho cuando se enteraron de lo que había pasado. Trajeron gente del pueblo. Organizaron búsquedas por todo el monte. Revisaron cada cueva, cada barranca, cada rincón donde pudiera estar un niño. Pero no encontraron nada, ni una manta, ni un pañal, ni un solo rastro de Miguel. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Lucía dejó de hablar. Se quedaba sentada junto a la cuna vacía, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con la mirada perdida. Mis padres tuvieron que llevársela de vuelta a su casa porque ya no comía, ya no dormía. Solo lloraba en silencio. Antonio se quedó en el rancho, solo. Yo intenté quedarme con él unos días más, pero mis padres no me dejaron. Decían que no era seguro, que mi hermano necesitaba tiempo, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Lo veía en los ojos de Antonio. Había algo roto en él, algo que ya no se podía arreglar. La última vez que lo vi fue una tarde de noviembre. Fui con mi padre a llevarle comida. Antonio estaba sentado en el patio, en el mismo lugar donde siempre se sentaba, mirando hacia el monte. Le hablé, pero no respondió. Mi padre también intentó hacerlo reaccionar, pero fue inútil. Cuando nos íbamos, Antonio me llamó. «Cuida a Lucía», me dijo con voz ronca. «Dile que lo siento. Dile que todo fue mi culpa». Yo no entendí qué quería decir, pero asentí. Esa fue la última vez que hablé con mi hermano. 3 días después, don Jacinto vino a nuestra casa corriendo. Estaba pálido, temblando. Le costaba trabajo respirar. «Tienen que venir», dijo. Encontré a Antonio. Subimos al rancho con mi padre y otros hombres del pueblo. Don Jacinto nos guió hacia el monte, por un sendero que yo nunca había visto. Llegamos hasta el árbol torcido, el mismo árbol donde Antonio había hecho el trato con aquella mujer meses atrás, y ahí estaba mi hermano, colgando de una de las ramas más altas. Había usado una soga vieja. Sus ojos estaban abiertos mirando hacia el suelo. Su cara estaba en paz, como si finalmente hubiera dejado de sufrir. Los hombres lo bajaron con cuidado. Mi padre lloraba en silencio. Yo no podía llorar. Solo me quedé ahí parado, mirando ese árbol maldito. Y entonces vi algo.
En el tronco del árbol tallado con un cuchillo, había unas palabras. Decían: perdóname, Miguel. Mi hermano había subido hasta ahí sabiendo lo que iba a hacer. Había tallado esas palabras antes de colgarse, como si quisiera dejar un mensaje, una disculpa que su hijo nunca podría escuchar. Enterramos a Antonio 3 días después. Lucía no fue al entierro. Seguía en casa de mis padres, perdida en su propio dolor. El rancho quedó abandonado. Nadie quiso quedarse ahí. Nadie quiso trabajar esa tierra, porque todos sabían que algo andaba mal en ese lugar. Los años pasaron. Lucía nunca se recuperó del todo. Se fue a vivir con una hermana a otro estado. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a hablar de Miguel o de Antonio. Yo crecí. Me fui del pueblo, intenté olvidar todo lo que había pasado, pero hay noches en las que todavía lo recuerdo. Noches en las que veo esa sombra con patas de ave llevándose a un bebé por la ventana. Noches en las que escucho la voz de aquella mujer diciendo que todo favor se cobra. Hace unos meses volví al pueblo por un funeral. Un primo lejano había fallecido. Y cuando pasé cerca del camino que lleva al rancho de Antonio, sentí curiosidad. No debía hacerlo, pero subí. El rancho estaba destruido. Las paredes se habían caído. El techo estaba lleno de hoyos. La naturaleza había reclamado lo que era suyo. Pero cuando me acerqué al monte, cuando miré hacia el árbol torcido, lo vi. Había alguien parado ahí, una figura alta y delgada vestida de blanco. Me quedé helado. La figura volteó hacia mí, y aunque estaba lejos, muy lejos, pude ver su rostro. Era ella, la mujer del monte, pero ahora se veía aún más joven, como si tuviera 15 años. Su piel brillaba bajo el sol. Su cabello negro ondeaba con el viento, y sonreía. Me miró durante un largo rato. Luego levantó una mano, y me saludó, como si me conociera, como si me estuviera esperando. Corrí de regreso a mi coche y me fui de ahí lo más rápido que pude. No miré atrás. No quise saber si me estaba siguiendo. Desde entonces no he vuelto. Y no pienso volver nunca, porque entendí algo esa tarde. Algo que me hiela la sangre cada vez que lo pienso. Aquella mujer sigue ahí, esperando, viendo cómo pasa el tiempo, renovándose con cada vida que se lleva. Y sé que algún día alguien más va a subir a ese monte. Alguien desesperado, alguien que necesite ayuda, y ella va a estar ahí, sonriendo, ofreciendo lo que sea que necesiten, porque eso es lo que hace. Eso es lo que siempre ha hecho. Ella cumple deseos, concede favores, da lo que pides, pero todo, absolutamente todo tiene un precio, y ese precio siempre es más alto de lo que puedes imaginar. El rancho sigue ahí, abandonado, olvidado, pero el monte permanece, y en algún lugar entre esos árboles, en la sombra de ese árbol torcido, ella sigue esperando, siempre hambrienta, siempre lista para cobrar. Y si algún día pasas por un camino solitario, por un monte oscuro y ves a una mujer vestida de blanco que te sonríe desde lejos, corre, no voltees, no preguntes, no aceptes nada, porque si lo haces, si caes en la tentación de pedirle ayuda, vas a terminar como mi hermano Antonio. Vas a terminar perdiendo lo que más amas. Y cuando ya no quede nada, cuando el dolor sea tan grande que no puedas soportarlo más, vas a terminar buscando ese mismo árbol. El árbol donde todo comenzó. El árbol donde todo termina. Y ella va a estar ahí, mirando, sonriendo, esperando a que le traigas a alguien más. Porque eso es lo que hacen los que firmaron un pacto con ella. Consciente o inconscientemente, terminan llevándole más almas. Esa es la verdadera maldición. No solo te quita lo que amas, te convierte en parte de su trampa. Y yo lo sé porque a veces en mis pesadillas veo a Antonio parado junto a ella, señalando hacia el camino, guiando a otros hacia el árbol, cumpliendo su parte del trato, incluso después de la vida. Esa es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hermano, de cómo un bebé desapareció sin dejar rastro, de cómo una mujer del monte cobra lo que se le debe. No sé si me creen. No sé si alguien me va a creer, pero les juro por todo lo que amo que cada palabra es verdad. En México y toda América Latina, las brujas no son solo personajes de cuentos, son parte de la vida real, del miedo que pasa de abuelos a nietos. En los pueblos, en las colonias, en los cerros, siempre hay historias de mujeres que hacen pactos oscuros, que tienen poderes que nadie debería tener.
Las brujas pueden verse como cualquier persona durante el día, pero en la noche, cuando todo está quieto, su verdadera naturaleza sale. Se dice que pueden quitarse la piel, volar en forma de bola de fuego, y que los muertos las obedecen. No son como las brujas de otros países. Aquí, en nuestra tierra, son reales. Y una vez que cruzas su camino, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Esta es la historia de Verónica, una mujer que nació marcada, destinada a un camino que jamás eligió pero que terminó abrazando con todas sus consecuencias. Cuando el padre de Verónica era joven, Santo Domingo no era más que un cerro vacío con pocas casas dispersas. En lo más alto, apartada de todo, había una casa de madera vieja y podrida. Nadie se acercaba a ese lugar. Los que pasaban cerca apuraban el paso y bajaban la mirada. Se decían cosas en voz baja sobre la mujer que vivía ahí, pero nadie se atrevía a hablar claro. El padre de Verónica nunca imaginó que su vida se cruzaría con esa casa, pero un día conoció a una mujer hermosa, de ojos profundos y sonrisa extraña. Fue un romance breve, intenso, como esos que parecen encender algo dentro del pecho. Pero ella desapareció tan rápido como llegó. Él pensó que simplemente se había ido, que lo había olvidado. 3 meses después, en una madrugada fría, alguien tocó su puerta. Cuando abrió, ahí estaba la vieja de la casa del cerro. Tenía el pelo blanco y enredado, la piel arrugada como papel quemado, y en sus brazos sostenía un bulto envuelto en trapos sucios. Sin decir palabra, le entregó el bulto. Era una bebé, Verónica, apenas 7 meses de vida. La vieja lo miró fijo a los ojos y le dijo con voz que parecía salir de la tierra misma: «Es tuya, cuídala». Y se fue, caminando despacio hacia el cerro, sin voltear atrás. El padre se quedó ahí parado, con la niña en brazos, sin entender nada. Nunca volvió a ver a la madre de Verónica. Nunca supo si seguía viva o si la vieja se la había llevado para siempre. Verónica creció sabiendo que era diferente. Desde que tiene memoria, su padre la miraba con una mezcla de amor y temor. Él trataba de ser un buen padre, de darle una vida normal, pero había algo en los ojos de la niña que lo inquietaba. Algo antiguo, algo que no debería estar en una criatura tan pequeña. Cuando Verónica cumplió 6 años, empezó a pasar algo que la aterraba. En las noches, justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, su cuerpo se paralizaba. No podía moverse, no podía gritar. Y entonces la veía. Una mujer sentada en la orilla de su cama, mirándola sin parpadear. Al principio era solo una sombra, una figura borrosa que Verónica apenas distinguía en la oscuridad. Pero noche tras noche, la mujer se hacía más clara, más real. Verónica le contaba a su padre, llorando, que alguien entraba a su cuarto. Él revisaba debajo de la cama, abría el closet, miraba por la ventana. «Son solo pesadillas, mi niña», le decía, acariciándole el pelo. «Solo sueños». Pero Verónica sabía que no eran sueños. Podía oler el aire podrido que traía esa mujer. Podía sentir el peso cuando se sentaba en el colchón. Con el paso de los meses, la mujer se acercaba más. Ya no se quedaba sentada en la orilla. Ahora se inclinaba sobre Verónica, tan cerca que la niña podía ver cada detalle de su cara horrible. Tenía el pelo tieso, parado como alambre oxidado, la ropa sucia, manchada de tierra y de cosas peores, los dientes negros, podridos, y cuando sonreía, era la sonrisa más espantosa que Verónica había visto jamás. Esa sonrisa no tenía nada de humano, era pura maldad. La mujer nunca hablaba, solo miraba y sonreía. Verónica aprendió a dormir con miedo, esperando cada noche el momento en que su cuerpo se congelaría y la mujer aparecería. Se volvió parte de su vida, como un castigo que no entendía, como una maldición por algo que no había hecho. En la escuela, Verónica era una niña callada. Tenía pocas amigas, pero había una que se llamaba Lupita. Eran inseparables. Jugaban en el recreo, compartían sus lonches, se contaban secretos.
Lupita era lo más cercano a la normalidad que Verónica tenía en su vida. Un viernes Lupita le pidió permiso a su mamá para que Verónica se quedara a dormir en su casa. Las dos niñas estaban emocionadas. Vieron películas, comieron palomitas, se rieron hasta tarde. Cuando por fin se acostaron, Verónica rezó en silencio para que esa noche fuera diferente, para que la mujer no apareciera en una casa que no era la suya. Pero las cosas nunca funcionaban así. Verónica se durmió tranquila, pero en medio de la noche un grito la despertó. Era Lupita. Estaba sentada en su cama, señalando hacia donde dormía Verónica, gritando con un terror que hacía temblar las paredes. La mamá de Lupita entró corriendo, encendió la luz y encontró a su hija temblando, con los ojos enormes de miedo. Había una mujer horrible parada junto a la cama de Verónica, gritaba Lupita entre sollozos. Tenía el pelo parado, la ropa sucia, y me miraba con ojos de muerta. La mamá de Lupita revisó todo el cuarto, abrió el closet, miró debajo de las camas. No había nadie. Fue una pesadilla, mi amor, le decía, abrazándola. Pero Lupita seguía llorando, insistiendo en que era real. Entonces Lupita gritó de nuevo. Me pegó, cuando grité me pegó. Y se tocó la mejilla. Cuando quitó la mano, todos pudieron verlo. Una marca roja en forma de mano. Los 5 dedos perfectamente marcados en su piel, como si alguien la hubiera cacheteado con fuerza. La mamá de Lupita se quedó helada. Verónica también la vio. Era la prueba. No eran sueños. No eran pesadillas. La mujer era real, y ahora otra persona la había visto. Esa noche la mamá de Lupita llamó al padre de Verónica para que viniera por su hija. Cuando él llegó, la señora apenas podía mirarlo a los ojos. No dijo nada, pero Verónica sabía lo que estaba pensando. Lo podía ver en su cara. Miedo, asco, rechazo. Desde ese día, todo cambió. Lupita ya no le hablaba. En la escuela, los niños empezaron a alejarse de ella. Los rumores corrían rápido. Verónica tiene algo malo, decían. La acompaña un espíritu. Es rara. Algunos niños se burlaban, pero la mayoría simplemente tenían miedo. Verónica comía sola en el recreo, caminaba sola a casa, se sentaba sola en el salón. El aislamiento fue creciendo como una pared invisible entre ella y el resto del mundo. Su padre trataba de consolarla, pero él también estaba asustado. No sabía qué hacer, no sabía cómo proteger a su hija de algo que no podía ver ni entender. Los años pasaron así, en soledad y miedo, hasta que llegó a la secundaria. Ahí conoció a Bernardo. Era un chico tranquilo, de sonrisa fácil que no parecía tenerle miedo a nada ni a nadie. Cuando los demás estudiantes mantenían su distancia, Bernardo se sentó junto a Verónica en la cafetería. ¿Por qué comes sola?, le preguntó. Ella se encogió de hombros esperando que él también se fuera, pero no lo hizo. Bernardo se convirtió en su único amigo. Con él, Verónica podía olvidar por un rato la mujer que la visitaba cada noche. Podía reírse, sentirse normal, sentirse como cualquier otra chica de su edad. Por primera vez en mucho tiempo, había luz en su vida, pero esa luz no duraría mucho. Un sábado, Verónica fue al tianguis con su padre a comprar verduras. Entre los puestos de ropa y comida, una señora mayor la detuvo. La mujer la miraba de una forma extraña, por encima de su hombro, como si viera algo detrás de ella. Verónica volteó, pero no había nadie. «Niña», le dijo la señora con voz seria, «tienes a una muerta pegada a ti. Está parada ahí atrás, mirándote, alimentándose de tu vida». Verónica sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué dice?», apenas pudo susurrar. La señora se acercó más. «Eres bruja, niña. Naciste bruja, igual que esa muerta que te acompaña. Por eso te busca, por eso no te deja. Ella también fue bruja en vida, y ahora quiere que tú sigas su camino». Verónica sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Las palabras de la señora le daban sentido a todo, a las visitas nocturnas, al miedo de la gente, a la forma en que su vida nunca había sido normal. La señora sacó un papel arrugado de su bolsa y le anotó una dirección.
Ven a mi casa cuando estés lista para entender lo que eres. Yo también nací así, pero yo rechacé ese camino. Te puedo ayudar a correrla, pero tiene que ser pronto, antes de que sea demasiado tarde. Verónica tomó el papel con manos temblorosas. Su padre, que había estado comprando en otro puesto, volvió y se la llevó de ahí. Esa noche, guardó el papel debajo de su almohada y no durmió. La mujer apareció como siempre, pero esta vez Verónica la miró diferente. Ahora sabía qué era. Ahora sabía que todo era real. Pasaron algunos días. Verónica cumplió 13 años y le llegó su primer periodo. Algo cambió en ella esa semana. Se sentía diferente, más fuerte, pero también más oscura por dentro. Una tarde, sin decirle nada a su padre, buscó la dirección que le había dado la señora. La casa estaba en una colonia vieja, con paredes descascaradas y plantas creciendo salvajes en el patio. La señora la recibió como si la estuviera esperando. La hizo pasar a una habitación llena de velas, hierbas secas colgando del techo y el olor fuerte del copal. «Sabía que vendrías», dijo la señora. «Siéntate». Durante horas, la señora le explicó cosas que Verónica nunca había escuchado. Le habló de los linajes de brujas, de cómo el poder pasa de madre a hija, de cómo esa mujer muerta era probablemente su abuela o su bisabuela, tratando de reclamarla para el mundo oscuro. «Yo nací igual que tú», le dijo la señora. «Mi madre fue bruja, mi abuela también, pero cuando tuve la edad suficiente para entender, decidí que no quería esa vida. Renuncié a los poderes, cerré las puertas a los muertos. No fue fácil. Tuve que hacer rituales, sacrificar cosas, pero lo logré. Y tú también puedes». Le enseñó un ritual. Tenía que hacerlo durante 7 noches seguidas, a la medianoche exacta. Debía encender velas negras, quemar hierbas especiales y repetir palabras en un idioma que apenas entendía. Le dijo que la muerta iba a resistirse, que iba a tratar de asustarla para que parara, pero que no podía detenerse. Verónica hizo todo exactamente como le dijeron. Las primeras noches fueron terribles. La mujer aparecía más furiosa que nunca, más cerca, más real. La habitación se llenaba de un frío que calaba los huesos. Objetos caían de los estantes. Las velas se apagaban solas. Pero Verónica siguió adelante, noche tras noche, repitiendo las palabras, quemando las hierbas. La 7ª noche algo cambió. Cuando terminó el ritual, Verónica sintió un vacío enorme, como si algo hubiera sido arrancado de ella. Se asomó por la ventana y ahí estaba. La mujer, parada en medio de la calle, mirándola desde afuera. Ya no podía entrar. Estaba atrapada afuera, y en sus ojos muertos, Verónica vio algo que nunca había visto antes. Odio puro. Un odio tan profundo que hacía que el aire se sintiera pesado. Por primera vez en años, Verónica durmió sin parálisis, sin visitas. Debería haber sentido alivio, debería haber sentido paz. Pero en lugar de eso, sintió un vacío extraño, como si le hubieran quitado algo que, aunque la aterraba, también era parte de ella. Pasaron las semanas. Verónica volvió a la escuela, volvió a su vida. Bernardo seguía siendo su amigo, y ella empezó a sentir algo más por él, algo cálido que crecía en su pecho cada vez que lo veía. Empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, podría tener una vida normal después de todo. Pero un día, saliendo de la escuela, vio algo que le destrozó el alma. Bernardo estaba abrazado con otra chica. Se reían juntos, se miraban de esa forma especial, y ella lo estaba besando. Verónica se quedó paralizada. Sintió como algo hirviente subía por su garganta. No era tristeza, era furia. Una furia que le quemaba las venas, que le nublaba la vista. Caminó a casa sin pensar, sin sentir nada más que ese fuego en el pecho. Esa noche, cuando su padre se durmió, Verónica salió de la casa. No sabía exactamente a dónde iba, pero sus pies la llevaban. Caminó por calles oscuras hasta llegar al Panteón Viejo, el que estaba abandonado en las afueras del pueblo, y ahí las encontró. 3 mujeres vestidas de negro, sentadas entre las tumbas con velas encendidas formando un círculo. Levantaron la vista cuando Verónica se acercó, y sonrieron.
Esas sonrisas no tenían nada de humano. Sabíamos que vendrías, dijo una de ellas con voz rasposa. Lo sentimos en el aire, sangre de bruja recién despertada. Verónica no preguntó cómo sabían. Solo se arrodilló frente a ellas y dijo lo que su corazón oscuro le pedía. Quiero que sufra. Quiero que esa chica sufra como yo estoy sufriendo. Las tres mujeres se miraron entre ellas y asintieron. El precio es alto, le advirtió la más vieja. Una vez que cruzas esta línea, no hay regreso. Los muertos volverán a ti, y esta vez no podrás correrlos. Se quedarán contigo para siempre. Verónica no lo pensó dos veces. No me importa, háganlo. Le dijeron qué traer. Tierra del panteón, cabello de la chica, algo que le perteneciera. Verónica consiguió todo en los días siguientes. Siguió a la chica hasta saber dónde vivía. Esperó el momento adecuado y tomó lo que necesitaba. Un peine con algunos cabellos enredados. Una pulsera que la chica había dejado en la banca del parque. Una semana después, volvió al panteón. Las tres brujas estaban esperándola. Hicieron el ritual esa noche, bajo una luna que apenas se veía entre las nubes. Quemaron las cosas que Verónica había traído. Mezclaron la tierra con su propia sangre y dijeron palabras que sonaban como si vinieran desde lo más profundo de la tierra. Verónica sintió cómo algo se rompía dentro de ella esa noche, como si una puerta que había cerrado se abriera de golpe y del otro lado hubiera un abismo oscuro esperándola. Los días siguientes fueron como vivir en una pesadilla. La chica empezó a enfermarse. Primero fue cansancio, después fiebre que no bajaba. Los doctores no encontraban nada malo, pero ella seguía empeorando. Su piel empezó a cambiar, a ponerse gris, a cubrirse de manchas extrañas que parecían escamas. Verónica la veía a veces en la escuela, cada vez más delgada, más pálida. Y aunque sabía que debería sentir culpa, lo único que sentía era una satisfacción oscura que la llenaba por completo. La chica dejó de ir a la escuela. Los rumores decían que estaba muy grave, que su piel se estaba cayendo a pedazos, que se estaba derritiendo como si algo la comiera desde adentro, igual que la muerta, igual que las brujas cuando mueren y su cuerpo se pudre diferente. Pero con la venganza vino el precio, exactamente como las brujas del panteón habían advertido. Una noche, Verónica despertó y ahí estaba la mujer de nuevo, sentada en la orilla de su cama, sonriendo con esos dientes negros, pero ya no estaba sola. Había otras figuras paradas en las esquinas del cuarto, sombras de gente muerta, mirándola, esperando, y esta vez Verónica supo que no se irían jamás. Su vida cambió por completo. Dejó la escuela porque ya no podía concentrarse. Los muertos estaban en todas partes, todo el tiempo. En su casa, en la calle, siguiéndola a donde fuera. Su padre empezó a enfermarse poco después. Una enfermedad extraña que los doctores no podían curar. Se fue apagando lentamente día tras día, hasta que una mañana no despertó. Verónica quedó sola en la casa, sola con los muertos que ahora vivían con ella. La mujer de pelo tieso se sentaba en la sala como si fuera su hogar. Otros muertos iban y venían, algunos se quedaban, otros solo pasaban. La casa se sentía más llena que nunca, pero de presencias que no debían estar ahí. La gente del barrio empezó a buscarla. Primero llegó una mujer mayor, rogándole que le ayudara con un vecino que le había hecho daño. Verónica no sabía cómo, pero supo exactamente qué hacer. Las brujas del panteón aparecieron esa noche en su cuarto, no como visitas, sino como maestras, enseñándole rituales, mostrándole secretos que solo las brujas conocen. Hizo el trabajo, y funcionó. La mujer volvió una semana después con dinero y gratitud. Después vino otro cliente y otro más. La mayoría llegaba pidiendo venganza, queriendo hacer daño a alguien que les había hecho daño primero. Verónica se dio cuenta de algo terrible. La gente pagaba más por el odio que por el amor. Traían más dinero cuando querían destruir que cuando querían sanar, y ella se lo daba. Cada ritual la hacía más fuerte en ese mundo oscuro, pero más débil en el mundo real. Su cuerpo empezó a cambiar. Su piel se puso áspera, aparecieron manchas que parecían escamas,
igual que las que había visto en la chica que enfermó por su culpa. Su pelo se volvió áspero, difícil de peinar. Sus ojos tomaron un brillo extraño que hacía que la gente apartara la mirada. Los niños del barrio corrían cuando la veían pasar. «¡Ahí va la bruja!», gritaban, escondiéndose detrás de sus madres. Y tenían razón. Eso era exactamente lo que se había convertido. Las brujas del panteón le enseñaron el secreto más oscuro de todos. Cómo desprenderse del cuerpo. Cómo dejar el cascarón de carne dormido en la cama mientras el espíritu salía a volar por la noche, a espiar, a hacer trabajos que requerían estar en 2 lugares al mismo tiempo. La primera vez que lo hizo, Verónica supo que había cruzado el punto sin retorno. Ya no era humana, no del todo. Era algo entre los vivos y los muertos, caminando en ambos mundos sin pertenecer realmente a ninguno. Los años pasaron. Verónica perdió la cuenta de cuántos trabajos había hecho, cuánta gente había ayudado a hacer daño, cuánto odio había esparcido por el mundo. Su casa se llenó más y más de muertos. Algunos hablaban con ella, le daban consejos, le contaban secretos de la gente que venía a pedirle ayuda. Otros solo estaban ahí, presencias silenciosas que ocupaban cada rincón. La mujer de pelo tieso nunca se fue. Se convirtió en su compañera constante, sentada siempre en el mismo lugar, sonriendo siempre con esos dientes negros. Y aunque Verónica había aprendido a vivir con ella, a veces, en las noches más oscuras, recordaba cómo era su vida antes, cuando era solo una niña asustada que quería que la dejaran en paz. Ahora, cuando se mira al espejo, ve lo que se ha convertido. Las escamas cubriendo su piel, los ojos hundidos, el cuerpo marchito. Escucha a los niños llamarla bruja en la calle, y lo peor de todo es que ya no le duele. Se ha acostumbrado, ha aceptado lo que es. Esta es la vida que eligió aquella noche en el panteón, cuando dejó que la venganza la consumiera. Esta es la vida de una bruja, rodeada de muertos, alimentándose del odio de otros, viviendo entre 2 mundos sin paz en ninguno. Y así seguirá, hasta el día en que su cuerpo finalmente se rinda, y ella misma se convierta en una de esas muertas que persiguen a otras niñas marcadas, pasando la maldición a la siguiente generación, porque así funciona. Así ha funcionado siempre. El círculo nunca se rompe, solo continúa, una bruja tras otra, arrastrando a las que nacen con la marca hacia la oscuridad. Y Verónica ahora lo entiende. Ella no eligió nacer así, pero sí eligió quedarse, y esa elección la condenó para siempre,